Pues muchísimas gracias a todas las personas que siguen el proyecto de Vagabundo del Mundo, que reproducen los videos, que los comparten, que se suscriben. Muchísimas gracias. En esta etapa del viaje hay bastantes retos. Si bien está el traslado de la bicicleta, el viaje, el calor, en este momento el mayor reto es la electricidad. Me he estado metiendo aldeas, a lugares más recónditos donde no hay electricidad, que no he podido editar. Ha sido un gran reto. Y ahora sí, aquí les va el capítulo de hoy. Pues acabo de pasar la migración de Senegal y tengo algo que decirles. ¡Gracias! Gracias, otra vez en Senegal. Afortunadamente las cosas se dieron bien para poder seguir este viaje, esta travesía por Senegal. Se puso calientita la cosa, pero lo logré. Pude entrar de nuevo a Senegal. Estoy muy contento. Hubo mucho estrés. Gracias. En esta etapa del viaje recorreré más de 400 kilómetros para ir a un lugar que me han recomendado mucho, Casamance. Estoy muy contento de conocer el sur de Senegal. Pues miren lo que encontré, esta serpiente, no sé si sea venenosa o no. Se lo voy a mandar a mis amigos a ver qué dicen. El cuerpo robusto y corto es de un vipérido, una serpiente venenosa, y ahí de las más grandes o importantes es una que se llama el género Vitis. Hay varias especies, una muy conocida que es Vitis gabonica, tiene veneno muy potente. Y yo que me meto a dormir donde sea, muy mal. Ya sí lo he pensado cuando he visto tus videos, pues nada más estar al pendiente, chavo. Y recuerden, la serpiente no cruzó la carretera cruzó el hábitat de la serpiente. Pues estoy aquí en Kolda, me fui de compras, bueno, me compré unas naranjas, me compré la medicina que es para la malaria. Si uno se siente mal, hay que hacerse un test. Traté de comprar el test, pero no lo conseguí, y en cuanto se siente uno mal, pues hay que tomarse esta medicina. Ya la tengo, me faltan comprar los test. Para mí es muy importante, bueno, para cualquier viajero en África, para no morir de malaria. Y también compré pues un hornillo de un camping gas. Es chino, no sé cuánto me va a durar. Al final pues ya está tapada, ya no tengo hornillo. Ahora tengo que pensar en una solución, comprar o no sé qué voy a hacer. Pero bueno, pues ya tengo para cocinar, para hacerme el café en la mañana. Pues nada, una compra express. Estuve aquí editando en Kolda. Lleva 4 horas subiéndose el video. Bueno, pues ahí poco a poco se va subiendo el video. Y mañana me voy para Ziguinchor. Buenos días, gente. Pues estoy saliendo de Kolda, voy a Ziguinchor. Me esperan 200 kilómetros. Y revisando el mapa me di cuenta que hay dos rutas. La ruta nacional, hay una carretera secundaria. Decidí tomar esta carretera. Supongo que habrá menos tráfico por la secundaria que por la carretera nacional. Me pone muy contento estar aquí en el sur de Senegal. Algo que me sorprende es que el termómetro marca 11 grados. Como pueden ver, traigo 3 capas de ropa. El chaleco está gris y uno abajo. En unas horas voy a estar a 40-45 grados. Me sorprende mucho los extremos aquí en el sur de Senegal, pero muy contento. Aprovechando que ya hay estufa de nuevo, pues un café matutino. Estoy al lado de la carretera, me paré a desayunar. Y salí hace 5 horas de Kolda, Vagabundo del Mundo, de Kolda. Y el termómetro marca 40 grados al mediodía. En la mañana, a las 7 de la mañana, marcaba 11 grados y ahorita ya marca 40. Calorón terrible, pero ahí vamos avanzando. Y la decisión de haberme venido por la carretera secundaria parece que fue muy atinada. Casi no hay coches, el pavimento se ve que es reciente, entonces está muy bien. Así que una delicia este camino hacia Ziguinchor. El calor pues está fuerte, 40 grados, pero bien, carretera solitaria. Mi última semana en Senegal antes de saltar a Guinea-Bissau.
Miren nada más qué bonito se ha puesto el sur de Senegal, frondoso, verde. Saba. Pronto voy a buscar campamento, voy a buscar dónde dormir. Después de pagar unas noches en cuarto para poder editar, ya me tocan unas noches de acampada libre. Pues estoy viendo si me quedo a dormir por aquí. Y sabiendo la peligrosidad de la serpiente que había visto hace unos días, empecé a extremar precauciones, sobre todo dónde poner los pies. ¿Qué les parece este lugar? Pero con tantos matorrales es imposible ver todo, así que me metí bajo mi propio riesgo, pero siempre extremando precauciones. Miren nada más qué bonito lugar me agarré hoy, al lado de un río. Estoy probando el camping que compré ayer, por el momento jala bien. Y uno de los placeres después de 134 kilómetros es quitarse los zapatos y ponerse unas chanclas y por supuesto cenar. Buenos días, gente. Así amanece el vagabundo del mundo. Aún no salgo de la bolsa de dormir. Un bonito amanecer y no puedo estar más contento de haber invertido en arreglar el cierre de la casa. Hay muchísimos moscos afuera. Lo bueno es que ya sirve bien. Lo malo es que lo dejó mal empatado, entonces tengo que poner ahí una pinza para que cierre bien y no se metan los moscos. Pues estoy llegando a Ziguinchor, voy a la embajada de Guinea-Bissau a tramitar mi visa. Muy emocionado, un poco nervioso, siempre estas cosas me ponen nervioso. Muy contento de seguir este viaje. Ya tengo la visa para Guinea-Bissau. Fue muy fácil, me tardaron 15 minutos, costó 25,000 cefas. Lo que les tengo que contar, ayer que estaba cenando en las lentejas venía una piedrita, la mordí y se me cayó la tapa de una muela. Ahora la segunda cosa que tengo que hacer es encontrar un dentista, un buen dentista. La segunda tapa que se me cae en este viaje, cosas que pasan. Salí hace rato de Ziguinchor, estoy en Casamance, hay varios puntos que se pueden visitar y les quería mostrar que esta parte de Senegal es muy frondosa, es muy verde, hay mucha agua y está lleno de puentes y de manglares. Miren nada más, qué belleza, un hermosísimo camaleón cruzando la carretera. Hoy amanezco en El Inquín, Casamance, pero con una mala noticia de que el toldo de mi casa de campaña pues ya se reventó. Una pena, el calor es brutal aquí en África y se come todo, ¿no? Entonces ayer que saqué el toldo de la casa de campaña estaba como todo pegado, todo adherido, pues está roto. Y supongo que con estos años que se asoleó el nylon, los rayos UV fueron secando el elástico, terminó por romperse. Es una pena, la voy a coser ahorita, la voy a reparar. No va a ser lo mismo, pero bueno. Lo primero que voy a hacer es coserlo, que resista un poco más. Y ahora le voy a poner cinta. Bueno, pues así quedó el Frankenstein, esperando que dure un poco más hasta que piense en otra solución. Pues aquí en el campamento hay estos pobres cocodrilos en cautiverio. Estoy saliendo de El Inquín, pasé una noche aquí, es un pueblo pesquero, muy sencillo, interesante. Finalmente mi última parada en la región será Diakene Wolof, un lugar muy especial. Yo me llamo Boy. Estamos en Casamance, el sur de Senegal, Diakene Wolof, un pueblo que tiene mucha hospitalidad y muchas virtudes locales. Diakene Wolof es un claro ejemplo de las virtudes de la región. Estos son las señas de la identidad
del complejo turístico Casamance. El visitante puede beneficiar de la hospitalidad, de la manera de vida, del modo de vida, de las culturas, tradiciones locales. Y uno de los trabajos que me llamó la atención aquí en la localidad fue la extracción del jugo de palma. Patrick, un chico local, sube por las palmeras con equipo tradicional y muy precario, y eso sí, con muchas agallas. Trepa con sus herramientas hasta 20 metros de altura para colocar sus envases que captarán el preciado líquido. Y ahí está haciendo un canal para poner la botella para recuperar la savia de la palma, y después de un día se junta 1 litro de vino de palma, se fermenta y está muy rico. Del jugo de palma es un fermentado, puede sacar de 15 a 20 litros por día y luego lo vende. 1 litro cuesta 600 cefas. Nos cuenta Patrick que es un trabajo duro, pero se sube a palmeras más altas, y ahí está haciendo la demostración de dónde poner los recipientes para que sangre la palma y recupera ese jugo, luego lo fermenta y luego lo vende. ¿Qué actividades hacen en el centro? Puede ser un taller, charla en el restaurante de la comida local. Tenemos muchas talleres, cerámica, como de cuentos africanos también, de las telas africanas, que conocen mucho de las telas africanas. Es un pueblo donde las mujeres tizan por la mano las telas africanas. Hay una tela, por ejemplo, de los Yola. Cada vez que hay una ceremonia tradicional, todas las mujeres son vestidas con este telas. Musa me acaba de invitar a la boda. ¿De quién es la boda? De mi hermano mayor. De su hermano mayor. ¿Hace cuánto abrieron el centro? Hace 7 años. Es un proyecto de mi hermano y de Mariana, que ha conseguido todo. De la concepción del proyecto, Mariana y mi hermano había pensado crear un campamento turístico solo, pero luego han pensado también que es mejor un centro cultural Casamance para ofrecer al visitante de conocer la cultura local. Ahora es un gran espacio abierta en el pueblo, por el pueblo. Hay muchas personas que benefician de este proyecto, que trabajan aquí o lejos o de otra parte. Este sitio tiene mucha importancia para mí porque hace muchas cosas en el pueblo. Tengo todo el corazón lleno de placer cuando trabajo aquí. Pues estos son los huertos al lado del centro cultural. Cebolla, tomate, lechuga, y aquí tenemos unos rábanos. Buenos días, gente. Hoy entro a Guinea-Bissau. Esperan 100 kilómetros hoy. Por supuesto estoy un poco nervioso. A ver cómo se da la salida de Senegal. ¿Se va a lograr? Sí. ¿Qué tan complicado? No lo sé. Pero bueno, muy contento, muy agradecido de estos 42 días en Senegal. Me voy muy contento, muy agradecido con todas las personas. Pues este es el camino que va a Guinea-Bissau. Estoy a 4 kilómetros de la frontera. Estoy por llegar a migración de Senegal. Estoy bastante nervioso. Espero que no pase nada inconveniente en la oficina de migración. Y pues este es el camino final de Senegal. Muy contento y muy agradecido. Pues acabo de salir de migración de Senegal. La cosa se puso calientita.